Bien, psiquiatría infantil, ¿por qué es necesario tocar este punto, doctores? A ver, hasta hace algunos años se idealizaba la época escolar, ¿no? Decían, la época de mucha felicidad. ¡Ay, cómo quisiera volver a ser niño!, decían las personas, ¿no? Pero no todos, pues, ¿no? Otro dice, tú ese niño, yo lo que menos quiero recordarme es el colegio, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el colegio me hacían bullying, en el colegio me bajaban el pantalón, me metían un motazo. O sea, hay personas que no quieren recordar esa época, y hay que reconocerlo, y hay que ver por qué. ¿Tú quieres recordar cuando eras adolescente y te enamorabas? ¿Qué? A mí nadie me hacía caso cuando era adolescente, ¿no? O sea, hay personas que no quieren recordar esa época. Entonces, no es tan bonito para todos, ¿ah? O sea, han sido etapas duras para muchas personas. Hay que reconocerlo así. Los niños pueden deprimirse, ¿ya? Los niños pueden hacer trastornos obsesivo-compulsivos, los niños pueden debutar con esquizofrenia a edades muy tempranas, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente, las patologías más frecuentes en psiquiatría infantil, las vamos a ver ahora. En primer lugar, una de las patologías más frecuentes cuando tratamos a los pacientes menores de 18 años es el déficit de atención con hiperactividad, ¿no? ¿En qué se caracteriza esto? A ver, vamos a ver. ¿Pueden leer lo que está ahí? Sí, pueden leer lo que está ahí. Yo sé que lo van a leer después. Pero vamos a ver un personaje de la televisión, ¿no?, que tiene más de 20 años emitiéndose esta serie, que está diagnosticado con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ustedes lo deben haber conocido, se llama Bart, se apellida Simpson, ¿no? Vive en Springfield, tiene 8 años, ¿sí? Y presenta la siguiente característica: comportamiento pobremente modulado, ¿sí? ¿Qué más? Es intranquilo en el colegio, se comporta de igual forma en la iglesia e incluso en su casa. ¿Está en tratamiento con qué? Con Ritalin, ¿no? Está en tratamiento con Ritalin. ¿Y qué más? Participó en un protocolo de investigación, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que le pusieron Focusing, que le produjo un cuadro psicótico. ¿Ya? Pero los seguidores de la serie deben haber visto todo eso, ¿no? Y hace un cuadro psicótico con rasgos paranoides. Cuando probó esa nueva droga, entonces él decide quedarse solamente con Ritalin. Bueno, él tiene TDAH, y la serie está diagnosticado con déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué es este déficit de atención por hiperactividad? Se caracteriza por un nivel de desatención que no es propio de la edad, hay impulsividad e hiperactividad, que surgen en diversas situaciones y origina perturbaciones funcionales. Es un trastorno que se define sobre bases conductuales. ¿Qué quiere decir? Que no hay una prueba, pues eso no lo vas a ver. A ver, el diagnóstico es netamente clínico, ¿no? Por ahí le van a decir, no, mire, lo que hay que hacer es un mapeo cerebral inmediatamente y tomarle una resonancia porque su hijo, no guarda ninguna relación. El diagnóstico es netamente clínico. Es 10 veces más frecuente en quiénes? En varones, ¿ya? Y la prevalencia varía según las edades estudiadas, pero es 10 veces más frecuente en varones. La prevalencia se encuentra entre el 3 al 5% de los niños en edad escolar, y estos suponen un 30-50% de los niños derivados a unidades de salud mental. Ahora, antes de eso, ¿cuál es el tratamiento del déficit de atención con hiperactividad? El tratamiento farmacológico, derivados anfetamínicos. ¿Cuál usamos? Metilfenidato, cuyo nombre comercial es el Ritalin. Bueno, pues se puede usar metilfenidato. Y los pacientes que no usan metilfenidato pueden beneficiarse también del uso de atomoxetina, ¿ya? Tenemos otra variante que es atomoxetina, que también nos va a ayudar. La duda surge cuando se plantea, a ver, ¿es mejor medicarlo o es mejor no medicarlo? Se hizo un estudio cohorte para ver esto, ¿no? Entonces se hizo 2 grupos. Aquellos que recibieron medicación desde el colegio y continuaron eso incluso en la edad adulta, y aquellos que no recibieron medicación. Bueno, se observó lo siguiente: aquellos niños que recibían medicación podían integrarse al grupo, podían integrarse a su clase y podrían integrarse al medio. Los que no recibían medicación eran apartados del grupo, no los invitaban a los cumpleaños, no tenían grupos de amigos y tendían a juntarse o a reunirse con otros muchachos que tenían los mismos problemas o problemas de conducta disocial. Por lo tanto, dependiendo quiénes sean tus amigos y con la gente que comparta su tiempo libre, vas a tener mayor riesgo a ser un infractor de la ley, vas a tener más riesgo a consumir drogas y vas a tener más riesgo de embarazo a edades más tempranas. Entonces, se observa cómo
a partir no es por el uso en sí mismo de la medicación lo que te previene cometer delitos, o lo que previene que tengas un embarazo de edades más tempranas, o lo que va a prevenir que no sé, que consumas drogas, ¿no? No es la medicación, sino el efecto protector del grupo. Tu grupo te protege, ¿ya? Tu grupo, su grupo, el grupo que ustedes han tenido los va a proteger. Entonces, cuando le damos la medicación a estos niños, hacemos que se integren en un grupo que tiene menos problemas. Pero si no le damos la medicación, estos muchachos, ¿con quiénes se van a terminar juntando? De repente en el colegio le observan la matrícula, termina estudiando en un no escolarizado, y en el no escolarizado incluso se reúne con los que ya tienen problemas, y los que ya tienen problemas empiezan a consumir drogas. Entonces, como vemos, nuestro grupo nos puede proteger o también nos puede exponer a diversas situaciones de riesgo, ¿ya? Si ustedes tienen amigos que nunca les han ofrecido drogas, tienen un grupo que los protege. Si ustedes han tenido amigos que les han ofrecido drogas, tienen un grupo que los protege mucho menos, ¿sí? Pero nuestro grupo finalmente es también un elemento de protección, de la misma manera que nosotros protegemos a los otros integrantes de nuestros grupos, ¿ya? Nosotros nos protegemos, los seres humanos tendemos a protegernos en la medida que reconocemos nuestros grupos o nuestras comunidades. Bien, nos toca hablar ahora de retraso mental o de discapacidades cognitivas. Bien. Hubo un tiempo en que se decía, bueno, no, a estas personas hay que llamarlas personas o seres con habilidades especiales. Sonaba bonito, pero no nos está diciendo. Son personas que viven con una discapacidad, ese es el término exacto, persona, ser humano, igual que nosotros, que vive con una discapacidad. Y en el momento que reconocemos que es una persona que vive con una discapacidad, sabemos de todo el esfuerzo que esa persona realiza para poder integrarse a nuestra sociedad. Y entonces de ahí surge la responsabilidad de nosotros de poder crear una sociedad que pueda integrar a todas estas personas que viven con algún tipo de discapacidad, sea física, sea sensorial o sea cognitiva, ¿ya? Porque eso de habilidades especiales, habilidades diferentes, no sé, los X-Men pues tienen habilidades diferentes, ¿no? Uno es telépata, otro controla, bueno, eso es bonito, ¿sí? Pero en estos casos no es así. Hay personas, hay seres humanos que viven con discapacidad. Entonces no se olviden el término de persona, ya lo que se está utilizando es persona actualmente. La tendencia es llamarlo persona. Igual había él decía, ¿cómo lo llamamos? ¿Paciente? ¿Lo llamamos cliente? ¿Lo llamamos usuario? No, es una persona que hace uso de los servicios de atención, ¿no? Una persona que se está atendiendo. ¿Y el médico quién es? ¿La enfermera quién es? La persona que atiende, ¿no? Es una relación entre dos seres humanos, es una relación entre dos personas. Bien, cuando hablamos de retraso mental, estamos hablando de cierto grado de discapacidad cognitiva. A ver, doctores, todos los que estamos acá, yo les puedo asegurar que todos los que estamos acá tenemos un CI mayor a 100. Mayor a 100, tranquilos, con 100 nos basta y nos sobra, nos defendemos, ¿ya? Nos defendemos con 100. La mitad de nosotros tendrá 120 de repente para arriba. Y algunos de repente, por ahí dos, tienen más de 130 y de repente uno tiene 140. No lo sé. Pero hasta ahí eso es normal. Vamos a bajar un poco a 90. ¿Sigue siendo normal? Sí, digo, normal bajo, pero sigue siendo normal. 80. Sigue siendo normal, ya vamos, 80, ya, perfecto. Ingresó a la universidad, terminó la carrera, ya. 79, 75, 71, 70, está en el rango fronterizo. Le va a costar mayor esfuerzo, pero puede terminar una carrera, ¿ya? ¿Un fronterizo puede terminar una carrera? Sí, se han dado casos. ¿Puede tener una carrera universitaria? Claro que sí, ¿ya? Y ser un profesional ahí que cumple con sus exigencias también. Le va a costar más trabajo, eso sí. Pero cuando ya ingreso a los rangos de retraso mental leve, ya es mucho más difícil, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? No todo es las formas como evalúa a las personas, sino hay que ver también, oye, desde cuánto le cuesta a esta persona esforzarse para alcanzar a otro, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene un CI de 140, ¿ya? Le va a ser muy fácil alcanzar los niveles más altos en una evaluación. Pero alguien que tiene 100, ¿cuánto más le va a costar? ¿No? Es como que acaban de terminar los Panamericanos, ¿no? Es como que tú quieras hacer competir al que ha ganado con uno de los que está en los Parapanamericanos, ¿no? Con los Panamericanos. Eso es injusto. Nuestros sistemas de evaluación son injustos. Porque no miden quiénes parten con ventaja, no miden eso, ¿eh? ¿Algún día cambiará? No lo sé.
pero no son muy justos. Bueno, no nos salgamos del tema. Retraso mental, ¿en qué consiste? En comportamiento infantil continuo, en una disminución en la capacidad de aprendizaje, en una incapacidad para cumplir con las pautas de desarrollo intelectual, incapacidad para satisfacer las exigencias educativas en la escuela y una falta de curiosidad. Esta es una escala, ¿ya? Estas son escalas de discapacidad intelectual, escalas de gravedad. De 70 para arriba es fronterizo, de 70 digamos hasta 79, de 80 para arriba es normal, ¿ya? Normal. Un retraso mental leve con un CI de 69 a 50. Mientras más puntaje tenga hacia arriba, más adaptado al medio estará. ¿Hay casos de retraso mental leve que pueden formar una familia? Sí. ¿Pueden trabajar? También. Terminar una carrera universitaria va a ser más difícil. Terminar la secundaria puede lograrlo. Terminar la primaria, la terminan. ¿Ya? La primaria la terminan. Retraso mental leve. Mientras más alto sea el puntaje, más adaptado va a estar. Pero cuando ya ingresamos al retraso mental moderado, ahí sí ya es mucho más complicado, porque va a requerir cierto nivel de asistencia, ¿ya? Cierto nivel de asistencia y cierto nivel de orientación. Ya no va a ser tan sencillo. Estos ya tienen dificultades para poder avanzar en la secundaria. Pueden llegar a terminar la primaria con algún esfuerzo, ¿no? Con algún esfuerzo. De repente llegan a tercero, cuarto de primaria, no más, ¿no? No más. Por eso la edad mental suele estar entre los 8 años aproximadamente, 6, 7, 8 años. Cuando entramos al retraso mental grave, ya es muy difícil que tenga algún tipo de educación, ¿ya? Educación normal o educación inclusiva, un retraso mental grave es muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Y los retrasos mentales profundos, ¿no? Con un CI menor de 20, ya incluso está comprometido el nivel de motricidad, ¿ya? Incluso está comprometido el nivel de motricidad y necesita asistencia continua para cambiarse, para comer, para todo, ¿ya? Para todo. Bien, ahora nos toca hablar de los trastornos del espectro autista. A ver, se ha sensibilizado mucho a la población acerca de los trastornos del espectro autista. Y esto ha servido para darnos cuenta de que no es tan raro, ¿eh? Los trastornos del espectro autista son relativamente frecuentes. Se calculan aproximadamente 1 en cada 77-85 nacidos vivos. Y eso es bastante alto. Es bastante alto, ¿eh? Bastante alto. El trastorno del espectro autista es una gama de trastornos complejos del neurodesarrollo caracterizado por impedimentos sociales, dificultades en la comunicación y patrones de conducta estereotipados, restringidos y repetitivos. Recuerde, ¿cómo reconocemos los trastornos del espectro autista? Porque hay alteraciones en la comunicación, en la interacción social y tiene un patrón de conducta restrictivo y estereotipado. Más frecuente en varones, esa es una característica, es más frecuente en varones, ¿ya? Y los síntomas se hacen evidentes antes de los 3 años de edad, antes de los 3 años de edad, ¿ya? Entonces ahí siempre me dicen, doctor, pero yo he leído que el síndrome de Asperger se caracteriza porque son personas brillantes y que son muy inteligentes y yo les voy a decir, ajá, ya, qué bien pues, porque no es así, ¿no? Habrán casos de síndrome de Asperger que sean brillantes e inteligentes, sí, genios también, pero no es lo más común, son las excepciones a la norma. La característica del síndrome de Asperger, que es un tipo de trastorno del espectro autista, ¿ya? Se caracteriza por lo siguiente. Sobre todo las alteraciones al nivel de la comunicación son mucho menores que en los demás tipos de trastorno del espectro autista. Los patrones de conducta restrictivos también, pero sobre todo está en la interacción social, su principal componente, ¿ya? Sobre todo está afectado la interacción social, la interpretación de emociones, en menor medida la comunicación en los síndromes de Asperger. ¿Y por qué les digo y por qué es necesario saber esto? Porque de otra forma empezamos a trivializarlo o a idealizarlo, y no es así. Los muchachos con síndrome de Asperger también sufren, también les es difícil adaptarse, les cuesta trabajo, ¿ya? Les va a costar trabajo. Entonces, si nosotros seguimos creyendo, ay, son brillantes, ay, son geniales, ay, son esto, bueno, y habrá algunos casos que sean así, pero no son la mayoría, ¿no? Entonces vamos a pedirles un rendimiento mayor al que de repente ellos pueden dar, y eso nos va a traer después algunos problemas. Entonces no hay que ser así. Bien, trastorno del espectro autista. Yo les decía que entre 77 y 85 nacidos vivos, y esta fue una de las referencias
más optimistas que decía 1 de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. ¿Ya? Este sería el mejor de los casos, 1 de cada 160. Los trastornos del espectro autista comienzan en la infancia y persisten hasta la adolescencia y la edad adulta. Aunque algunas personas con trastorno del espectro autista pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constantemente atención y apoyo durante toda su vida. ¿Ya? Ahora, las intervenciones psicosociales, como la terapia conductual y los programas de capacitación para los padres, reducen las dificultades de comunicación y comportamiento social y tienen un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida de las personas. Las intervenciones dirigidas a las personas con trastorno del espectro autista deben acompañarse de medidas más generales que hagan que los entornos físicos y sociales y actitudinales sean accesibles, inclusivos y compasivos. Y las personas con trastorno del espectro autista sufren estigmatización, discriminación y violaciones de sus derechos humanos, pues eso hay que reconocerlo. Bueno, los que tienen discapacidad cognitiva tipo retraso mental también, ¿no? Todos ellos lo sufren. Una vez preguntaron, la causa, no se sabe. ¿Está aumentando? Pareciera ser que sí, la tasa de nacidos vivos parece ser que sí está aumentando. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? A ver, no se asocia a vacunas, ¿ah? ¿Sí? Espero que no haya ningún antivacuna acá. Después, tampoco se ha asociado a detergentes, tampoco hay una causa directa. Se está investigando un factor, ¿cuál es? Contaminación del aire. Contaminación del aire, partículas por millón. Pero no en el sentido directo que tendría una causa, sino que estas partículas por millón, ¿sí?, que puede contener diversos tipos de sustancias, van a impactar directamente en el porcentaje de fragmentación espermática en el varón. Es decir, la mayoría de varones menores a 40 años tienen que tener una fragmentación espermática menor al 27%. Pero se está viendo que a edades más tempranas estamos encontrando valores más altos de fragmentación espermática en ciudades que están más contaminadas que otras. Algunos dicen, no, es por el uso del bisfenol A, no es por la polución, no es por la obesidad, no es por el tabaco, no es por el sedentarismo, no es por la calidad del aire. Pero doctor, si yo no fumo, ya, pero ¿usted dónde trabaja? En el centro de Lima, ¿dónde? Por la avenida Bancay. Bueno, señor, el que hecho que usted trabaje ahí es como si se estuviera fumando 20 cigarrillos diarios. Así que usted no puede fumar, pero su endotelio no dice lo mismo, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Entonces la contaminación está ahí. Por ahí de repente se empieza a investigar algo, porque sí se está encontrando cierto grado de relación entre fragmentación espermática, hay una asociación, ¿ya?, que quieren establecer, y el riesgo de tener niños que desarrollan el trastorno del espectro autista. Se está investigando recién, es una teoría, ¿no? Una teoría. Puede ser que sea, podría ser. Bien, este gráfico me gustó bastante, ya es de psicoayudainfantil.com. ¿Cómo reconocemos, pues, ¿no?, a los muchachos cuando tienen autismo? Acá está, por ejemplo, ¿no? Te lleva de la mano, no te habla, se ríe sin motivo o llora sin motivo, parece sordo, hace pataletas, no hace contacto visual, no te mira a los ojos. No tiene lenguaje, y si lo tiene presenta alteraciones, dificultades para relacionarse con otros niños, es hiperactivo o muy pasivo, apego inusual a objetos, conductas motoras repetitivas, aparente insensibilidad al dolor, no siente temor ante peligros reales, ¿no? Puede venir un auto, y resistencia a los cambios, ¿no? Tengo un pacientito, por ejemplo, un muchacho, lo quiero mucho, la verdad, pero que siempre va a su consulta con 2 peluches. Ya están viejos los peluches, están sucios, todo, ¿no? Pero él siempre viene con los 2 peluches, ¿no? Y no puede ir sin los peluches, el papá le quita los peluches y es un escándalo, llora, es una pataleta, ¿no? Y siempre después de la consulta dice, Yockey. Entonces después de la consulta tienen que llevarlo al Yockey. Ahí siempre va al mismo lugar, pide la misma comida, hace toda una rutina. Y cuando ya son las 2 de la tarde tienen que irse inmediatamente porque a las 3 de la tarde en su casa tienen que jugar, él le dice bolitas, ¿no? Hace unas bolas de papel de cometa y las va pegando así. Eso tiene que hacer a las 3 de la tarde. Esa es toda su rutina el día que va a consulta. Y si se deja de hacer alguna de esas actividades, es cuando aparecen los problemas, ¿ya? Fijación hacia objetos, resistencia a los cambios, ¿ya? Es lo que encontramos en él. Bien, la esquizofrenia y trastorno obsesivo-compulsivo también pueden presentarse en niños, sin embargo, mientras más temprana sea la aparición de los síntomas, peor será el pronóstico, ¿ya? Peor será el pronóstico.
Depresión en los niños existe, también existe. Sin embargo, debemos de considerar lo siguiente. ¿Cómo nos empezamos a dar cuenta que un niño está deprimido? Porque su rendimiento empieza a bajar, las notas empiezan a disminuir y se observan cambios conductuales que a veces no son observados por los padres, sino por los profesores, ¿ya? Entonces los niños también pueden deprimirse. Cuando un niño está deprimido, la intervención va a ser dependiendo de la severidad. Puede inicialmente ser terapia, pero si la severidad lo involucra, pueden utilizarse incluso los antidepresivos en los casos que lo requieran.